Probablemente usted conozca o no a este hombre, o ha escuchado sobre él, Jorge Müller. Si usted no ha escuchado de él, Jorge Müller fue un hombre impresionantemente de fe, allá en los 1800 en Bristol, Inglaterra, y es recordado por su gran ministerio con huérfanos. En aquellos tiempos habían miles de niños huérfanos en Inglaterra, viviendo en las calles, sin alimentación, sin educación, y Müller fue un hombre dedicado a este ministerio por muchísimos años. Una de las cosas que caracterizaba a Jorge Müller era su vida de oración, pero no siempre fue así. De hecho, cuenta él mismo, y lo leo, dice que le costaba orar y a veces pasaba entre 15 y 30 minutos divagando en su mente antes de orar. Dice Müller que él oraba para tener ganas de orar. Y eso lo cuenta en el contexto que evidentemente estamos hablando hoy nosotros, de que probablemente tenemos una gran intención, un gran deseo, pero una metodología que quizás no es la más adecuada. Ahora, esta problemática se da, lógicamente, por una metodología, no quiero decir equivocada, pero quizás no la acertada o no la más profunda de poder orar desde lo que Dios ya nos ha provisto a nosotros para que podamos orar. Ahora, ¿qué mejor modelo, qué mejor ejemplo para orar que nuestro Señor Jesucristo? Jesús nos enseña sobre la necesidad de aprender a orar, y hay dos cosas muy importantes. Uno, alineado a la voluntad de Dios. Muy bien. Y segundo, debido a nuestra profunda debilidad, porque somos débiles. Erwin estableció un gran fundamento la semana pasada hablando en Romanos que no sabemos cómo orar. Y evidentemente es aquí donde entra este tiempo con el Señor. Muy bien, vamos a ir por favor a Marcos capítulo 14. Y esta es la pregunta que vamos a querer responder en esta mañana. ¿Qué aprendemos de Jesús en Getsemaní para ser transformados conforme a la imagen del Hijo por medio de la oración? Eso es lo que queremos intentar responder en esta mañana. ¿Qué aprendemos nosotros, usted y yo, de Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, un lugar, era un bosque, yo me imagino ese lugar, un bosque virgen, hermosamente silencioso? No sé si usted ya llegó a los 47 o no, pero a los 47 el silencio es un regalo de Dios, ¿verdad? Un lugar silencioso, pacífico, donde el Señor se sentaba muchas veces solo. ¿Se acuerdan que muchas referencias dicen se fue al monte a orar? Probablemente, es una conjetura, se iba a Getsemaní a orar, llevaba a sus discípulos y tenía este tiempo de un descanso activo, de un descanso en el Señor para poder orar. Y en este lugar tan importante es que vamos a aprender algunas lecciones que creemos que van a ser muy importantes. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús en Getsemaní para ser nosotros, que no somos Jesús? No sé si usted lo sabía, pero no somos perfectos, somos bastante imperfectos. ¿Qué aprendemos nosotros en cuanto a la oración que nos transforma? Dos cosas principales. Número uno, la oración en el proceso de transformación se alinea a la voluntad de Dios. Y ahí quebranta nuestro ser. Señor, yo necesito alinearme a tu voluntad. Y en segundo lugar, la oración en el proceso de transformación intenta o nos invita más bien a velar con fe y esperanza. Esa buena atención, esa buena disposición a seguir. Señor, aquí estoy. Señor, estoy cansado, pero aquí estoy. Señor, estoy luchando con un problema físico, un problema espiritual, un problema emocional. Estoy cansado, Señor, pero aquí estoy. Entonces vamos a leer conmigo, primeramente los versículos del 32 al 35 del Evangelio de Marcos, capítulo 14. Leo para ustedes. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que, si fuese posible, pasase de aquella hora. En primer lugar, vamos a entender de que Jesús tenía una profunda aflicción en su humanidad, y creo que estos textos juntos con otros nos enseñan esa bendita humanidad de Jesús para poder crear ese vínculo de comprensión. Jesús estaba profundamente afligido. Acompáñenme a Lucas capítulo 22, por favor.
versículo 44, para dimensionar un poco lo que Jesús estaba sintiendo en aquella noche. Hago la salvedad, por aquello que se nos haya olvidado, de que aquí Jesús está a unas pocas, pocos minutos de ser arrestado. Ya había pasado todos los discursos del aposento alto, Juan 13 hasta el 18, ya había pasado, Judas había salido para traicionarlo, ya Pedro había dicho, Señor, yo nunca te negaré. Mentiroso. Ya tenían dudas, preguntas, el discurso de la permanencia, el discurso, la oración de Jesús al final de su ministerio, ya todo ha pasado. Y toda esa carga espiritual, emocional, física, toda la noche en vela, va a terminar en este lugar donde Jesús estaba tremendamente cansado. Lucas capítulo 22, versículo 44, dice o describe esta condición de nuestro Señor. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, el nivel físico, llamémosle para comprender, de estrés, de tensión, de carga, era tal que partes de sus vasos capilares se rompían y se mezclaban con el sudor, de la profunda intensidad con la cual estaba orando en esa noche. Entonces recordamos de que Jesús, y volvemos por favor a Marcos, capítulo 14, versículo 35, esa noche Jesús tenía una gran aflicción. Bien, y eso está aquí plenamente descrito. Los términos, fíjense que hay 3 términos que son muy importantes: tristeza, angustia, y repite que está triste en el versículo 35. ¿Cómo se describe esto? Estar negativamente asombrado, sentir terror, es una turbación con angustia. Bien, es una tristeza profunda. Y las 3 palabras griegas son las 3 diferentes. Y la intención del autor es usar diferentes palabras para que entendamos el profundo nivel de aflicción que Jesús estaba teniendo. Muy bien. Ahora, nosotros también tenemos una profunda aflicción. Probablemente, y Erwin lo dijo ahora antes de cantar, probablemente hemos venido y sentimos cosas. Cuando Leo nos guió en el llamado a la oración, cuando cantamos al Señor mientras estamos orando, probablemente hay aflicciones que nos están a nosotros aquejando. Y hay cosas que me están doliendo en este momento y que estamos quizás sufriendo también. Ahora, Jesús no es extraño a esto. Él lo reconoce. Él estuvo ahí. Hebreo nos enseña de que tenemos un gran sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros. Él nos entiende. El concepto, lamentablemente, del cristianismo es Dios está ahí esperando una perfección absoluta del cristiano. Cuando el cuadro que yo entiendo aquí es de Jesús, inclusive inclinado, diciendo, hijo, yo te entiendo, yo estuve ahí. Y te voy a proveer no el quitarte la angustia, sino dándote el recurso de la oración para que entiendas cuáles son mis propósitos, mi voluntad y mi providencia. ¿Cómo te voy a acompañar en este proceso? Indiferentemente de cómo sea el sufrimiento. Tal vez estemos sufriendo por una prueba que Dios permita para que nuestra fe sea fortalecida. Gracias a Dios por eso. Tal vez estemos sufriendo por la injusticia de vivir en un mundo caído y somos afectados por el pecado de otras personas. Y somos, tal vez la palabra no es la más adecuada, pero la voy a usar, víctimas de circunstancias y asuntos que no es mi culpa, pero estoy sufriendo. O tal vez esté sufriendo por mis propias malas decisiones, por mi propio pecado. Indiferentemente de la condición, en muchos momentos nos encontramos con esta profunda aflicción. Una profunda aflicción donde el Señor Jesucristo nos entiende, porque Él ya pasó por ahí. Y no solamente ya pasó, ha diseñado un recurso para decir, hijos, aquí está la oración. Y esa oración nos va a llevar a un proceso maravilloso de transformación. Un autor dice, que hablando sobre Jesús en esa noche, dice que aunque había previsto la pasión, cuando se hizo evidente, dice este autor, su terror superó las expectativas. Era un momento único, singular, creo que indescriptible de lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Ahora, ¿qué oró Jesús? Primero, Jesús está pasando por una gran aflicción, pero en segundo lugar, Jesús también comienza a orar alineado a la voluntad. Vamos a ver el versículo 36 de Marcos 14. Y decía,
Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, los relatos de los evangelios son todos muy similares. De hecho, este relato está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No está en Juan registrado este evangelio, pero sí una referencia posterior. Los 3 relatos son muy diferentes. ¿Por qué escogí este? Porque personalmente usa una palabra que a mí me cautiva, y aunque yo sé que algunos dicen que no tengo sentimientos, sí los tengo. Siento cositas adentro. Usa una palabra muy, muy paternal, Abba. Esta expresión Abba también la usa en Romanos capítulo 8 cuando nos invita a acercarnos al Señor con confianza. Porque este Abba es esa palabra que los hijos usaban hacia sus padres de una forma de decir: tengo tanto respeto por mi padre, por mi ancestro, pero al mismo tiempo una confianza tan sólida de acercarme a Él que puedo correr hacia Él. Y el cuadro en el cual yo siempre me identifico es cuando un nieto viene corriendo donde su abuelito, bien, que ya está mayor, que ya está viejo, y lo respetan por su figura de autoridad, por su presencia, porque es el patriarca, pero este niño viene sabiendo que es el abuelo, que es el papá de los pitufos, y que viene corriendo y que puede venir y sentarse en su regazo, decirle: Abba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, porque tiene esa confianza. Y Jesús ora de esa manera en ese texto: Abba, Padre, porque sabe lo que está enfrentando. Y a nosotros también en Romanos capítulo 8 se nos llama a esa certeza de acercarnos a Él confiadamente. Hebreo nos recuerda que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y seguridad en el momento oportuno. Estamos llamados ahí. ¿Cómo ora Jesús? Primero, Jesús ora diciendo lo que Él siente. Muy bien, aparta de mí esta copa. Hemos hablado sobre la espontaneidad de la oración, pero la oración espontánea necesita estar sujeta a la revelación bíblica. Y en este caso, podemos decir al Señor lo que sentimos. Y Erwin creo que hizo un punto muy interesante, no sé si usted lo notó: responder a las emociones desde la verdad de la palabra y no desde más emociones. Y es un concepto muy interesante si lo canalizamos a través de la oración. Tengo emociones, tengo sentimientos, paso por grandes aflicciones. Y acá Jesús modela esa confianza de decir: Abba, estoy mal, estoy enfermo, estoy pasándola mal físicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, cualquier ámbito, no importa. Por una prueba del Señor, por consecuencia de mi pecado, por injusticias de un mundo caído, indiferentemente. Y da el pie para decir: Señor, puedo expresarme, decirte: aparta de mí esta copa, que es lo que Él dice, al igual que en Mateo y que en Marcos. Ahora, la oración que nos transforma, bien, es una oración que se alinea a la voluntad de Dios. ¿Jesús entendía la misión por la cual vino a este mundo? Por supuesto que sí. Hebreos dice, ¿se acuerdan? Hebreos, citando el Salmo, creo que es 46, que Hebreos dice: sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ofrenda y por el pecado no te agradaron. Y dije: he aquí, Dios mío, estoy para hacer tu voluntad. ¿Entendía Jesús cuál era su misión? Por supuesto que sí. Él sabía a qué venía. Él venía a entregar su vida y a resucitar para darnos vida eterna. Bien, él venía a esto. En este momento sus emociones dicen: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Es una forma de orar. Es válida mientras esté limitado a esta revelación de la palabra de Dios. Pero ¿dónde está la esencia de la oración transformadora? En la mente, cuando la palabra viene a la verdad y entra en mi mente, que es muy importante: mas no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Y los otros evangelios dicen: sino la tuya. Y ahí es entonces cuando la oración comienza a ser una oración transformacional. Ayer hablaba con Erwin y conversábamos sobre ese tema, y hablamos de un punto de que la oración transformacional, esta oración en la palabra, nos va a guiar un proceso también de permanecer en las Escrituras. Porque cuando oramos, bien, la palabra, y estoy leyéndola, y a partir de la palabra yo oro, empiezo en un proceso también de reflexión. Y mi mente comienza a ser, ¿qué? Transformada. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3. Hay un cambio en la forma de pensar. Ahora, mientras yo sigo, y uso una palabra muy popular, masticando esta oración,
y me voy durante el día y recuerdo el texto y recuerdo lo que oré y veo lo que estoy viviendo y lo que Dios hace en mi vida, comienza un proceso de apropiación, donde mis emociones comienzan a sentir, junto con mi mente, se sincronizan y me llevan a decir, bueno, Señor, la verdad es que tu voluntad es mejor que la mía. ¿Por qué yo voy a ser tan terco y tan necio de hacer lo que a mí se me antoja, pedirte los caprichos que se me antojan, pedirte cosas que no son tu voluntad, simplemente porque a mí se me ocurrió un día pedirte 1, 2 o 3? ¿No es mejor, Señor? Y empiezo en ese proceso de reflexión, de apropiarme de esta verdad revelada en las Escrituras, no un criterio mío. Ahora, ¿qué pasa cuando el creyente fiel, que permanece en la palabra y en la oración, entra en este proceso de orar las Escrituras? Y tomas la palabra de Dios y en su mente hay un proceso de cambio. Hay verdades nuevas, o tal vez no nuevas, pero quizá que vimos y no recordábamos. Y comenzamos a orar esta palabra y de pronto mis sentimientos y emociones comienzan a decir, pero tiene sentido. De hecho, la ansiedad es cuando se disocia la forma de pensar y la forma de sentir. Yo sé que Dios quiere esto, pero yo quiero esto, yo sé que... Y viene ese afán. Cuando esta persona fiel sigue en la palabra, aún con grandes sufrimientos, ¿qué termina haciendo? Señor, vengo a hacer tu voluntad. Ya entendí que esta oración espontánea, sin límites, terapéutica, de desahogo, está bien, pero no está bien. No está mal, pero no es la mejor. Pero cuando vengo a la palabra y entiendo esta verdad que ha sido revelada y puedo orar al Padre, es un alivio. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, un texto que usamos en los grupos pequeños. Por cierto, esta es la última semana de grupos pequeños, para que lo anoten, preparen sus respectivas comidas. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 y 14. El apóstol Juan, que por cierto estaba ahí esa noche con Jesús, fue uno de los dormilones, bien, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Propósito, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para qué propósito queráis en el nombre del Hijo de Dios? Y esta es la confianza, la seguridad, la plenitud que tenemos en Él. Coma. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Alguna pregunta, duda? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos encontrando y dándonos cuenta de que nuestro Señor, en su momento de mayor aflicción y sufrimiento, tomó a 2 de sus discípulos, que por cierto es muy interesante los otros textos, porque Jesús llama a sus más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, los lleva porque necesitaba de la comunidad de oración. Quédense aquí, oren y velen. Oren por mí, muchachos. Se va Jesús y ora, bien, esta oración, Señor, Abba, si es posible, pásame esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Se devuelve y están dormidos. Estaban tristes, cansados, entendible, pero no justificable. ¿Y qué hace Dios? Envía un ángel, según Lucas, y fortalece a Jesús. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis. Es muy importante el orar unos por otros y orar juntos. No tenemos esa costumbre. Y quizá la oración se ha tornado una dinámica litúrgica, de que empezamos y terminamos con oración. Discutíamos en el grupo pequeño sobre cómo oramos cuando comemos. Dios, gracias por la comida, que entonces amén. Y listo. Y no hay un sentido de gratitud por la provisión de Dios. Es mera religión nada más. Qué importante es cuando oramos nosotros en comunidad. Entonces, hay una línea que tenemos que marcar muy claramente. Muy bien, vamos a volver a Marcos, capítulo 14, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible pasarse de aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Cuando nosotros comenzamos a orar las Escrituras, estamos orando según Juan, conforme a su voluntad. El Señor nos escucha. ¿Dónde queda esa oración espontánea de liberación, esos lamentos que los salmos tienen? ¿Dónde quedan? Ahí mismo quedan. En esa oración, ahí están. Y está muy bien. Señor, estoy triste. Señor, estoy gozoso. Señor, estoy preocupado. Señor, tengo miedo. Señor, estoy ansioso.
Ahora sí, ¿dónde está el límite de la palabra? Pero tu palabra me enseña que no me debo afanar por nada, que debo acercarme, Señor, confiadamente a ti, Señor, de que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mis pensamientos y mi corazón en aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Y comienzan a venir versos y textos y palabras. Oro, tomo esa espontaneidad, esos sentimientos, esas circunstancias, indiferentemente cuáles sean, y las entiendo en la revelación de la palabra de Dios. Y desde ahí oro. ¿Cuál va a ser entonces el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado de esa oración? Donde estoy acercándome a mi Padre con confianza, pero la estoy sosteniendo y delimitando a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser? Que Él me oye. Y si Él me oye, no me va a responder. ¿Se acuerdan los ejemplos varios que hay en la Biblia cuando dice que si nosotros siendo malos, si un hijo nos pide pan, o mamá dice, ¿qué padre que un hijo le pide pan le da una serpiente? O pidiéndole pescado le da unas piedras. ¿Quién? Ninguno. ¿Qué hace un padre malo como nosotros? Mi hija tiene hambre, constantemente tiene hambre, le voy a dar comida. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos escucha cuando oramos alineados a su voluntad, no nos va a responder con esa misma gracia? Y si no tenemos esa confianza, entonces tenemos un problema de no entender quién es nuestro Padre, quién es el Señor, a quién estoy pidiendo las cosas. Entonces, hemos dicho que hay dos elementos que Jesús nos enseña aquí. La oración en el proceso de transformación se alinea a la voluntad de Dios. Señor, esa es tu voluntad. Segundo, la oración en el proceso de transformación nos invita a velar. Somos llamados a velar. ¿Qué es velar? ¿Qué implica orar? ¿Por qué no velar me lleva a mí a entrar en tentación? ¿Por qué la carne es débil y el espíritu está dispuesto? Bueno, vamos a entenderlo desde la oración de Jesús y la exhortación que Él hace a sus discípulos. Yo tengo unos 12 años, tal vez, sí creo que 12, 13 años de estar corriendo, ¿verdad? En mi mente me veo como Usain Bolt, probablemente no sea así, ¿verdad? Pero una de las cosas muy importantes que he aprendido tiene que ver con el descanso activo. Bien, para poder mejorar los tiempos de competencia requieren muchas cosas: alimentación, entrenamiento, descanso, pero hay un elemento que muchos se olvidan, que es el descanso activo. Cuando hay mucha carga de entrenamiento y viene una competencia o algo fuerte, se manda un descanso activo. Inclusive lo recomiendan quizá una vez por semana. ¿Qué es un descanso activo? Un descanso activo es cosas, por ejemplo, como estirar, como salir a hacer una caminata, como hacer bicicleta despacio. ¿Por qué? Porque eso hace que los músculos no pierdan, músculo, mente, todo, no pierdan el concepto del entrenamiento, pero sin darles una sobrecarga. Es como una liberación, como ir soltando cargas, bien, que el cuerpo ha acumulado durante el entrenamiento y que necesita descansarlo. Bueno, cuando nosotros oramos y venimos al Señor, es un constante descanso activo, porque no estamos nosotros simplemente buscando cambiarnos, bien, sino que son esos ejercicios de baja intensidad, de estar con el Señor, con su palabra, y créanme que ha sido muy funcional. Yo he compartido con algunos o muchos en nuestro grupo. Hace como un año, en noviembre del año pasado, yo comencé, por un libro que leí, un proceso de desestructurar lo que yo llamaba mi comunión con Dios. Antes era quizá muy sistemática, muy el que le entienda qué dice el autor y cómo lo puedo aplicar hoy, ¿verdad? Si el autor dice esto, aplico esto, vámonos, seguimos con lo que hay que hacer. Y por este libro que leí, realmente fue un serio llamado de atención a mi vida para desestructurar, y me quedo con una frase: acercarme a Dios sin agenda. La única agenda es la palabra. Así que comencé con la palabra, a leer, a reflexionar, incorporamos la oración como parte de las lecturas, y ha sido tan genuino, y es lo que yo le compartía también ayer a Erwin, ha sido tan profundo para mí en mi andar con el Señor, que antes era un acercamiento a un conocimiento que debo aplicar, y ahora es un acercamiento por la intimidad
a sentir la presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios, saber que el Señor me está escuchando, saber que el Señor me habla y saber que no estoy simplemente lidiando con un libro de información, sino que estoy teniendo una relación en desarrollo con la persona de Dios. Y ahí viene una importante transformación en nuestra forma de pensar. Vamos a Marcos, por favor, y capítulo 14, y recordamos la pregunta que estamos intentando contestar esta mañana. ¿Qué aprendemos de Jesús en Getsemaní para ser transformados conforme a la imagen del Hijo? La primera lección que aprendimos es que la oración transformadora se alinea a la voluntad de Dios. Padre, si es posible, haz a mí esta copa, pero no sea mi voluntad. Lo segundo que aprendemos en este texto de Jesús es que la oración de transformación nos invita a velar con fe y esperanza. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 37 al 42. Vino luego Jesús, lógicamente, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Paréntesis. Mi mente malvada me hace pensar de que aquí el Señor le estaba diciendo: pero hace poquito, Pedro, habías dicho que iba a estar conmigo hasta la muerte. No pudiste velar una hora. 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ya ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Y ya nuestro conocido Judas venida. Este descanso y esta invitación que nos llaman, y lo que comenté o lo que ilustré del descanso activo, tiene que llevarnos a nosotros a entender la diferencia entre el quietismo y la oración. Muy bien, porque a veces se cree, bien, Señor, dame descanso, y me siento en la cama a ver Netflix y esperar que todo pase por arte de magia. Y esto no funciona así, evidentemente. Cuando hablamos de quietismo, esa postura que dice suspensión de la voluntad y de los actos como medio de transformación. Me siento y no hago nada. Me siento a que todo caiga mágicamente. Y tiene que ver con entregar esta voluntad. Ya no presto atención a la tentación. Simplemente ya está, ya entregué mi vida, ahora todo tiene que ir cambiando. Pero la oración, esta oración en descanso, es una preparación para la batalla espiritual. Enfatizo algo también que el Señor ha reunido en esta mañana. Leo en el llamado a la oración, decía: no somos llamados a luchar contra carne y sangre. Es esta preparación para la batalla. Es una rendición relacional que conduce a prácticas activas de sanidad, descanso. Son las disciplinas ya hechas, lo que ya tengo en Cristo. Muy bien. Y decisiones que se van sosteniendo de mi identidad en Cristo. Es decir, voy a sentarme, voy a descansar en el Señor, pero respondiendo desde la responsabilidad que tengo, en un buen descanso activo. Esta es la oración, es ese calentamiento del corazón, es el acercamiento al Señor y decir: Señor, aquí estoy descansando, pero activamente en tu presencia, en seguir buscando ese proceso de transformación. Marcos enseña algo muy importante, versículo 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, esto es lo que pasa cuando queremos orar y lo hacemos solo desde la espontaneidad. Quizá estamos orando desde la debilidad de nuestra carne, ¿verdad? Desde esa debilidad de que no sé cómo orar, no sé cómo acercarme. El espíritu está quizá dispuesto, bien, pero la carne nos va ganando, comienza a ganarnos. Los pensamientos, a ver, ¿le ha pasado? Nos sentamos a orar: Señor, en esta mañana vengo a pedirte por todos los pastores del mundo y, el almuerzo, tengo que sacar la carne a descongelar porque si no, no llego a tiempo. Señor, gracias por la carne que me has dado, Señor. Y ¿no les ha pasado? Que nuestra mente divaga por muchas cosas. La carne es débil. Nos perdemos y el espíritu está dispuesto. Entonces encontramos un camino muy importante de prestar atención, y es el velar. Ahora, cuando hablamos de velar, es importante entender qué es velar. Cuando hablamos de velar, es esa preparación para la batalla, es estar atentos.
Muy bien, estoy descansando, estoy en Cristo, pero estoy atento a esa batalla. Cuando hablamos de velar es acción de permanecer despierto debido a la necesidad ante una alerta. Otra vez, acción de permanecer despierto, hay sueño y cansancio, ante una necesidad de alerta. Algo va a suceder. Bien, yo estoy atento porque no sé qué va a pasar y estoy con los 5 sentidos activados, estoy esperando, bien, porque hay una alerta, hay un llamado, hay algo que podría pasar. Es interesante, en Estados Unidos, en temporada de huracanes, y nos pasó un par de veces, estamos en un centro comercial, por ejemplo, y de pronto todos los teléfonos suenan con una alarma específica. Y usted ve a la gente, cada uno en su mundo, pero cuando esa alarma suena, está avisando, hay un tornado, alerta de viento, lo que sea, a 15 minutos de su zona. Es una alerta. Y todo suena. ¿Qué hace todo el mundo? Para y levanta los ojos al cielo. Y la gente comienza con el teléfono, bueno, está a 10 minutos y comienza a ver, pero todos paran y hay una alerta. Bueno, ese es el velar. Jesús le dice a los discípulos, velen y oren, velad y orad. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos manda esto? El mismo texto responde, para que no entréis en tentación. Hay una disposición del espíritu, pero la carne es débil. Entendamos un poco también qué es lo que tiene que ver esto, porque hay algo muy importante de que qué pasa, bien, ¿por qué puedo entrar en tentación si no oro? Hay una debilidad que tenemos que tener en mente. Ahora, nosotros, según el texto, ya tenemos todo para orar. Fíjense esto, es un asunto de diligencia e intimidad con el Señor. Tenemos un 50%, y eso es simplemente una ilustración, ¿verdad? No es teología, es una ilustración. Pero según este texto, tenemos un 50% de todo lo necesario para no orar. Y tenemos un 50% de todo lo probable para sí orar. Otra vez, es una ilustración, ¿ok? No digan que eso es ningún concepto teológico ni nada por el estilo. Pero, ¿a qué quiero decir? Ya tenemos todo en el Espíritu para orar. El Espíritu está dispuesto. ¿Qué significa esta palabra dispuesto? Esta palabra dispuesta es muy interesante porque es una palabra compuesta. Tiene un prefijo que dice, es el prefijo pro, que es adelante, ir y buscar. Pero la segunda parte de la palabra disposición es la palabra timos, griego timos o tamos, que es básicamente el aliento de vivir, el deseo por el cual la gente vive, la razón por la cual la persona vive. Entonces, esta disposición tiene que ver, ¿se acuerdan cuando Pablo le dice a los padres que no hagan exasperar a los hijos para que no les sean tropiezo, ¿verdad? Es la misma palabra. Porque viene el hijo contento del papá, papá, vea, traje un dibujo, ahora no tengo tiempo. Y se va el chiquito con el dibujo todo feo que hizo, se va de vuelta, frustrado. ¿Por qué? Perdió el aliento de vivir. Venía con una esperanza que se presentaba al padre, pero su papá lo desinfló, le quitó el aliento. En este caso, el Espíritu, bien, nos alienta a ese, valga la redundancia, aliento de vida, a ese deseo de seguir al Señor. Entonces dice que el Espíritu está dispuesto a ir a encontrar ese propósito de vida. ¿Cuándo? Cuando oramos desde las Escrituras. Pero al mismo tiempo, y es lo que quiero ilustrar aquí, hay otra parte de mí que no quiere orar y que no va a orar. Y si tras de eso escogemos la metodología equivocada, ¿qué va a pasar? No vamos a orar. Entonces, ¿cómo podremos nosotros tener una relación íntima con el Señor, tener un descanso activo, si lo que hacemos es más bien propiciar espacios que no son proactivos en función de orar? No escogemos la metodología correcta y no velamos, no estamos atentos. Entonces, tenemos la oración como algo de las rutinas del día. Levantarme, check, lavarme los dientes, check, orar, check, desayunar, check. ¿Dónde hay ahí el espíritu de vida? ¿Dónde está ahí ese avance a decir, ok, esto es de lo más importante que tengo para enfrentar? No lo hay. Entonces se convierte simplemente en algo más que tengo que hacer porque soy cristiano. Ahí es donde, en esta ilustración, se cumple la mitad. Le di la metodología a mi carne es débil, entonces cedí. Por tanto, mi vida de oración es pobre, es escasa o es nula. Pero ¿qué pasa cuando entiendo que el Espíritu está dispuesto
y que yo entonces procuro el espacio en disposición de la revelación de la palabra de Dios, con el método que escojamos. En este caso estamos hablando de los salmos, el vocabulario para orar las escrituras. Hoy es 21, hoy podría ser el Salmo 21, 51, 81, 101, 141, ¿ok? ¿Alguna palabra, alguna guía? Bien, para los que están practicando estas dinámicas. ¿Qué pasa entonces si en lugar de esa metodología que más bien refuerza la carne, entiéndase lo que quiero decir, voy por la metodología donde permito que el Espíritu me dé el descanso activo que necesito? Señor, aquí estoy con el texto que esté. ¿Cómo puedo velar sobre ese texto? Ahí es donde viene la transformación y donde vengo al punto que mencioné en la primera parte. Cuando creamos este espacio y le doy al Espíritu el camino para que Él siga trabajando en mí, no es simplemente que nada más voy a orar desde la palabra, sino que voy a orar desde la palabra y va a continuar un proceso ¿de qué? De santificación. Entonces, como creyentes podemos nosotros no solamente estar orando desde la palabra, sino también orar, como nos cuesta hacer muchas veces, sino que oro la palabra, me alineo a la voluntad de Dios. Ahora le agrego el concepto de velar, de estar despierto y atento en mi oración, de lo que estoy viviendo, de lo que mi esposa, mis hijas, mis hermanos en la iglesia estamos viviendo, y puedo orar con ese sentido de alerta, en dependencia del Espíritu. Y todo esto sujeto a los límites que la palabra me está estableciendo. Entonces, ¿cómo va a ser mi oración? No va a ser ritualista ni litúrgica, va a ser transformadora. Porque vuelvo al punto, estoy orando con la mente, estoy leyendo, estoy entendiendo conceptos. Y aparte de esto, estoy también haciendo los propios. ¿Termino haciendo qué? Haciendo lo que el Señor quiere para mi vida. Hay una transformación entonces. Pasé de orar de forma terapéutica, espontánea y corta quizá, a una transformación de todo lo que soy. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a leer un par de textos. Leamos Marcos 14, 25, otra vez. E inmediatamente después Juan 18, 5. Así que le doy tiempo para que marque en su Biblia los dos pasajes. Marcos 14, 25 y Juan 18, 5 hasta el 11. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver modelado en la persona de Jesús esa transformación, ese alineamiento con la voluntad de Dios, ese velar, ese descanso activo en la verdad del Señor que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Marcos 14, 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró, que si fuese posible, pase de él aquella hora. 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Saltamos a Juan 18, 5. Dice, le respondieron, ante la pregunta, vinieron a buscar a Jesús, buscamos a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Atención aquí al 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué había orado hace poco Jesús? Si es posible, Señor, pasa a mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Jesús acepta y entiende y se alinea a esta voluntad del Padre y avanza y exhorta al mismo Pedro. Pedro, lo que el Padre me ha dado, la voluntad del Señor, ¿no la voy a tomar? Claro que sí la voy a tomar. Y avanza entonces en todo lo que continúa con esta vida de nuestro Señor. Hay 7 frases que Jesús dice cuando está en la cruz. Bien, 7 frases registradas cuando está colgando en el madero. Ahí están todas enlistadas. De esas 7 frases que aparecen, 3 son oraciones. Las demás son proclamaciones. Bien, al ladrón, por ejemplo, a Juan sobre el cuidado de su madre, profecías de que tenía sed, de que es consumado. Pero 3 frases puntualmente,
Jesús hace que oran. Y Leo lo dijo sin saberlo, proféticamente. Leo dijo sobre esto. Estas 3 frases son oraciones que Jesús toma de las Escrituras para orar en otro momento de gran angustia. Momento que estaba entregándose por la humanidad, sintiendo esta distancia con el Padre, esta encrucijada. Pero fijémonos de dónde vienen estos textos. Rápidamente, vamos a leer estos textos para entender lo que dice. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Números capítulo 15, hay un texto importante en cuanto a los pecados que se cometen sin saber o pecados de omisión. Números 15, 27. Si una persona pecare por yerro, por equivocación, por error, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, le reconciliará y le será perdonado. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Isaías capítulo 53, un pasaje sumamente conocido. El Señor también ora por estas personas que están haciendo estas cosas. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué hace Jesús? Ora desde un fundamento bíblico. Señor, están pecando, no saben lo que hacen. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Hay una segunda oración más conocida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22. Todo el Salmo 22, y este no es el espacio para que lo analicemos, todo el Salmo 22 es una descripción de lo que Jesús dice y ora estando crucificado. Vamos a leer versículos 1 y 2 y 19 y 30. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los evangelistas solo guardaron esto. Pero fíjese, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo. 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi boca, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Clama por una liberación. Le pregunta al Padre, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hace? Orar desde las Escrituras. Si usted lee el Salmo 22, ¿qué va a encontrar? Un salmo de liberación. Hay una respuesta porque está orando alineado a la voluntad del Padre. Salmos 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Eres mi refugio, Señor. En ti quiero descansar. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Finalmente, ¿qué dice? En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jesús, cuando ya va a entregar su vida por nosotros, clama en ese texto. Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. El texto de Juan dice, y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Pero el salmista dice, en la segunda parte, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué paz, qué consuelo, qué refugio pudo encontrar Jesús en momentos de profunda aflicción cuando oraba desde las Escrituras, desde la verdad revelada por la palabra de Dios? ¿Qué consuelo? Hay un autor muy antiguo, del siglo IV, Teodoro de Mopsuestia, dice, el Señor citó literalmente este pasaje, las palabras de este versículo, cuando estaba en la cruz, no porque hubiera sido proféticas, como piensan algunos comentaristas, sino porque le convenían, estando ante la muerte al término de su pasión. Citó este versículo en el momento preciso en que su alma se separaba de su cuerpo, encomendando con razón su espíritu en manos del Padre, siendo Él el que podría restaurarlo a su cuerpo cuando fuera preciso en el momento de su resurrección. Jesús sabía lo que estaba orando. Sabía que iba a haber una respuesta de resurrección. Por eso ora y alinea su voluntad con la del Señor en vela, en atención, en alerta, porque sabía que el Padre iba a responder de acuerdo a lo que Él ya había revelado.
¿Se acuerdan que hablamos de Jorge Müller al principio? Este hombre conocido en Inglaterra. Dice que una vez cuando empleaba sus métodos, no quiero decir que quien nos emplee le va a pasar lo mismo, es una ilustración, pero dice que una mañana en un orfanatorio los niños estaban listos para desayunar y no había nada. Dice que Müller los sentó, que tomó la palabra de Dios, la leyó y comenzó a orar dando gracias por el desayuno que no tenían. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y comenzó a orar agradeciendo por el desayuno que no tenían. Señor, gracias porque no tengo este desayuno. Y porque tú, y comienza a orar. Dice que a los pocos minutos, y lo leo de su biografía, dice, en ese instante, les pidió que se sentaran y agradeció en oración. En ese momento alguien tocó la puerta. Era un panadero que había sentido que debía hornear más pan de lo usual y decidió donarlo. Minutos después, un lechero cuyo carro se había roto justo al frente del orfanatorio pidió ayuda para descargar la leche, que también fue compartida con los niños. Ese día, todos desayunaron abundantemente. No quiero decir de que quien ora de esta manera va a recibir esos milagros, pero sí nos va a crear una conciencia de una oración dependiente del Señor y limitado a lo que la palabra de Dios nos enseña. De que saber que en momentos de aflicción, cuando falta, es que el Señor en su voluntad lo ha permitido y que ahí puedo descansar. Y cuando hay abundancia, también Dios lo ha permitido y ahí puedo descansar. Ahora, ¿dónde colocamos nosotros esta oración? ¿Dónde nosotros podemos tomar el tiempo y el espacio entre qué y qué podemos poner nuestra oración para que el Señor nos siga transformando? Padre, queremos darte las gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra, porque entendemos, Señor, que aunque la carne es débil, Señor, el Espíritu está dispuesto, tiene este aliento de vida, Señor, un aliento de vida para rendirnos delante de ti. Señor, no queremos seguir orando, Padre, de una manera espontánea, Señor, sin los límites de la palabra, sino, Padre, que lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que te queremos decir como nuestro Padre, como nuestro cercano, como nuestro Señor, Padre, podemos venir delante de ti. Podemos expresarnos, Señor. Tenemos la libertad ganada por Cristo para venir delante del trono de la gracia. Pero, Señor, que sepamos también orar conforme a tu voluntad. Señor, así como oramos, Padre Santo, por tu guía, por tu sabiduría, Señor, que sepamos orar también por hacer tu voluntad. Y sujetarnos, Señor, al desarrollo de una metodología que nos va a guiar a estar más cerca de ti. No de una estructura religiosa, sino de una relación personal con alguien, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Una relación personal con nuestro Abba, con aquel a quien estamos cercanos y con quien Cristo nos ha reconciliado y en quien permanecemos por el Espíritu. Padre, gracias por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús.